Cuando hablamos de ciertos fenómenos dentro de la historia, es siempre muy funcional no únicamente caer en la descripción, en la pura narración de los fenómenos, que sí explica mucho, pero no permite entenderlo a plenitud, sino que en muchos casos tenemos que jugar con ciertos conceptos, como es el concepto de la estructura. La estructura nos funciona para muchas cosas, ¿no? Para, primero, tratar de entender cómo es que se desarrolla, se desenvuelve un fenómeno específico en la esfera política, social, económica y cultural, pero también para vincularlo con otros fenómenos. Y es esto lo que quiero rescatar. Podemos pensar en términos estructurales cuando estamos analizando un fenómeno y queremos vincularlo con procesos que son simultáneos, posteriores o anteriores a este. Y a veces jugar con este análisis estructural de los fenómenos nos permite establecer vínculos entre los mismos que con anterioridad no habíamos visto, previsto, no habíamos intuido, ¿no? Pensar, por ejemplo, en las crisis agrarias del siglo XIX y analizarlas todas como un conjunto y darse cuenta de cuáles son los posibles vínculos, las posibles relaciones en la esfera política, económica, cultural entre estas, ¿no? Lo mismo con las crisis financieras del siglo XX, etcétera. En este caso podemos preguntarnos, por ejemplo, cómo entender desde un aspecto estructural, analizándolo a través de su desarrollo, su composición y su desenvolvimiento histórico, a los tres procesos revolucionarios que se reconocen dentro de la historia mexicana: independencia, reforma y la conocida como Revolución Mexicana. Y claro, sin lugar a dudas, porque no puede faltar, pues desde las categorías de análisis marxistas también. Primero hay que entender que a través de la historia la transición entre un modelo productivo y otro no se hace por un solo movimiento revolucionario, sino que hay varias olas revolucionarias que van empujando cambios estructurales, económicos, productivos, pero también en la esfera cultural, legal y social, que van produciendo estas transiciones hacia un cambio de régimen. Por ejemplo, como analiza Marx en los capítulos 23 y 24 de El Capital, pues la transición entre el feudalismo y el capitalismo se da de una forma que no es acelerada y que no encuentra un único punto definido para este inicio de esta transición, sino que es progresivo, ¿no? Tenemos en el siglo XIV el desplazamiento de los campesinos, la introducción de la industria textil, la aparición de los capitales financieros, las lógicas de arrendamiento, la legislación contra la vagancia y contra las personas desempleadas. Entonces hay muchos fenómenos que no son aislados, están vinculados, pero que como parte de un proceso se prolongan a través del tiempo, que van empujando estas transiciones. En la transición hacia el modelo capitalista y hacia la preeminencia de la clase burguesa dentro de la sociedad y de su ideología como el orden de ideas a partir del cual se va a estructurar la estructura institucional y política del mundo moderno, pues encontramos varios procesos revolucionarios que me voy a dar el permiso de leerles. 1517, 1640, 1789, 1848, 1771, 1905 y 1917, la Revolución Rusa, que por sus características, al menos en un primer momento, es una revolución que tiene características burguesas. Luego, pensando que los procesos revolucionarios se operan a partir de varias olas que empujan estas transiciones, pues podemos preguntarnos, ¿estas tres revoluciones históricas que reconocemos en el pasado mexicano forman parte de un proceso de transición? Jesús Romero Flores dice que sí, que estas tres grandes revoluciones representan una única revolución mexicana, o sea, un solo proceso histórico que se compone de una independencia, que es obviamente la emancipación política, una reforma que constituye la transición hacia un modelo institucional, legal, económico y político de carácter liberal, y una última revolución mexicana, la de 1910, que constituye el sentido de las reivindicaciones económico-políticas de la sociedad mexicana. Sin embargo, esta categorización Enrique Semo le pone un gran pero, y es el hecho de que tú nomines
a un proceso revolucionario únicamente como Revolución Mexicana, pues no te dice nada, ¿no? Porque puede ser una revolución mexicana de carácter imperialista, antiimperialista, burgués, democrático, socialista. Necesitas categorizarlo para poder entender bien cuál es el sentido profundo histórico a partir del cual están operando esas revoluciones y cuál es el sentido de transformación que imprimen a la historia mexicana. Entonces a esto Enrique Semo responde, bueno, mi hermano, para que sea funcional y sea operativo el ponernos a analizar como un conjunto estos procesos revolucionarios mexicanos, tenemos que comprender hacia dónde van encaminados, cuál es el proceso histórico profundo dentro del cual están montados. Y la respuesta al final a la que llega Semo es que son 3 procesos históricos que forman parte de un proceso de transición en México hacia un modelo burgués capitalista en su plenitud. Primero, pues con la emancipación económica, política, pero también económica, con respecto a la metrópoli, que te faculta en un primer momento pues auspiciar la organización fiscal, jurídica e institucional de la economía en todos sus aspectos, lo productivo, las relaciones capital-trabajo, las relaciones laborales, etc. Luego la reforma liberal del siglo XIX, que pues sin lugar a dudas el juarismo lo que representa es la introducción en México de los ideales de la Revolución Francesa, separación entre el Estado y la Iglesia, etc. Esto es la victoria ideológica de la burguesía como clase dominante, pero no únicamente esto, sino que hay algunas leyes de reforma, como esta ley sobre las tierras corporativas, que lo que introducen en México es algo que sucedió en Inglaterra desde el siglo XIV, que es el auspiciar un proceso de acumulación originaria. Y además hay que recordar que la República restaurada y la continuidad que le dio el Porfiriato ofrecen una garantía de paz y estabilidad social que favorecen el desarrollo del crédito y de la industria en México. Y finalmente la Revolución Mexicana representa un punto y un proceso de suma importancia, en tanto que lo que favorece, lo que auspicia, es el desarrollo de un capitalismo nacional. Por primera vez comienza a aparecer una fuerte industria manufacturera y en el sector de los servicios que busca la satisfacción de la demanda interna nacional. Pero como ven, yo no sé, ¿ustedes qué dicen?